Darle este contexto a esta charla es, bueno, ¿por qué estamos aquí el día de hoy? Hace unos días se llevó a cabo este, el Foro Mundial de Economía Circular en la ciudad de Helsinki de manera presencial y hablando con organizaciones como Citra, que es quien organiza este gran evento, este gran esfuerzo global, veíamos cómo poder replicar esto en otras regiones, poder tener otras mesas de conversación extendidas, no presenciales, para que también nos dé la posibilidad de llevar pues la experiencia, de interconectar personas, de ver quiénes pueden ayudar a otras organizaciones a avanzar en su propósito de adaptación al cambio climático y en la transición a la economía circular. Y de ahí es que surge este trabajo, que es un trabajo colaborativo, ¿no? Entre una universidad, entre un organismo como la WWF México, una red de múltiples factores dentro del sector de la recuperación y de la revalorización de los residuos. En mi caso personal, bueno, como un consultor que viene trabajando en estos temas. Entonces, por eso es que queríamos hacer esto y a partir de esa primera conversación, crear estas mesas, crear estos temas focales con personas que son súper relevantes en Chile, en Colombia, en México, en otros lugares de Latinoamérica, precisamente para mostrar todo lo que estamos haciendo y sobre todo para ir fortaleciendo y creando una red de colaboración. Entonces, con base en todo esto que les acabo de decir, les voy a presentar, me cuentan si pueden ver mi pantalla, alguien que me lo confirme, porque justamente lo que quiero mostrar Listo. después de haber. Perfecto, gracias. Después de unas horas de estar hablando de desafíos, de propuestas, de diferentes áreas de incidencia para la economía circular, creo que nos falta ahora como este pedacito de inspiración, ¿no? Perdón que los voy a marear, estaba en la última diapositiva, pero bueno, ya me regreso. Entonces, vamos a inspirarnos un poco para irnos en un viernes como con ideas. Obviamente todos están trabajando desde diferentes áreas, pero también como para ver qué está pasando en otros lugares, lo que están haciendo en diferentes escalas, organizaciones, personas, cómo podemos transformar realidades a partir de conjuntar conocimiento, tecnología, recursos, como lo decía Paola hace un par de foros, y cómo podemos realmente empezar a poner a todo el mundo, no solo hablar de economía circular, sino a consumir de manera sustentable y a pensarse en una lógica mucho más equitativa y redistributiva en términos económicos. Entonces, bueno, realmente quiero platicarles tres casos. El primero es una empresa americana, ¿no? De alta tecnología, de áreas de investigación, con un profundo conocimiento en la parte de tratamiento de aguas. ¿Por qué es relevante esto? Bueno, no solo por la necesidad que tenemos hoy de asegurar este recurso y de ver qué otras posibilidades de uso podemos tener a partir de esta responsabilidad en toda la cadena de tratamiento, sino también porque esto nos puede ayudar que muchas empresas chiquitas, medianas, grandes, empiecen a transformar su modelo de negocio. Entonces, una reflexión antes de entrar aquí a por qué el agua como punto número uno, es porque ni siquiera tenemos una buena relación con el agua como ciudadanos, ¿no? Podemos ver nuestras ciudades que son cruzadas por ríos que están contaminados y que son los grandes como afluentes o afluentes de toda esa basura que nosotros estamos generando. Entonces, tenemos que empezar a cambiar la relación con el agua y para cambiarla necesitamos modelos, tecnología, etcétera. Y por eso es relevante iniciar con eso. Bueno, esta empresa Cambrian tiene una línea de negocio bien interesante a la que le llaman WEPA, y que suena muy rítmico, ¿no? En términos latinos y sobre todo colombianos. Pero entonces, con esta línea WEPA, lo que están buscando es no solo hacer un tratamiento de las aguas, digamos, dentro del marco del cumplimiento de lo que una empresa o una industria necesita asegurar, sino también empiezan a encontrar oportunidades de generación de energía a partir del tratamiento de estas aguas, ¿no? De los componentes que se tienen, como los lodos, o del aprovechamiento de la reacción química de todo este proceso. Entonces, por un lado está la tecnología, el conocimiento profundo tecnológico y científico de cómo poder hacer este aprovechamiento, pero necesitas un escalamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo lo vuelvo una solución de implementación masiva? ¿Cómo lo vuelvo una solución para que cualquier empresa la pueda adoptar? ¿Cómo facilito que quien no es experto técnico en esto, pero que tiene un proceso productivo, lo pueda instalar rápidamente? Entonces,
pasan de ser una empresa de solamente ofrecer esta solución técnica a también tener un modelo de negocio que facilita. Creo que todo el mundo conocemos estos modelos de negocio tipo ESCO, donde una empresa va, pone los paneles solares en tu casa, tú le pagas una tarifa durante 10 años, una tarifa menor a la que pagas digamos, al sistema nacional, donde tienes asegurada tu energía, una energía más limpia, y obviamente con esta posibilidad de que esa inversión inicial, que no la pusiste tú, pues se quede instalada en tu propiedad. Entonces, este mismo modelo es el que está utilizando esta empresa para llegar a las industrias. Entonces, si tú le dices a una industria, monta una planta de esta naturaleza, primero que te van a decir, déjame ver, ¿no? Si tengo financieramente los recursos, cuál es el OPEX de este año o el CAPEX o cómo lo vamos a instalar, etcétera. Y además de esa brecha de financiamiento, si esto realmente le agrega valor o no a la compañía o solamente es un tema de incremento regular. Entonces, esta empresa ha logrado entender o romper digamos, estos frenos, los que a veces estos proyectos demoran mucho en instalarse y a veces ni siquiera se logran viabilizar en lo financiero, porque ellos son los inversionistas. Entonces, ellos a la empresa lo que le están diciendo es, yo te instalo la planta, ¿no? Generamos energía, te doy valor a través de esta gestión, donde estás teniendo, además del aseguramiento de tus métricas, y donde además estás generando dinero a través de esta energía o a través de este aprovechable, bueno, además no tienes que hacer esta inversión inicial, ¿no? Porque se va a ir pagando en el tiempo, porque hay un modelo financiero detrás que lo permite. Entonces, bueno, el primer modelo, digamos que es esta planta macro, es súper interesante, primero por los ahorros potenciales, o sea, se puede ver el gráfico que es exponencial, entonces es una inversión de un alto retorno para cualquier industria. Habrá quien diga, bueno, pero esto solo lo puede hacer una empresa muy grande, no sé, una cervecera, una refresquera, una productora de lácteos, etcétera. La respuesta es sí, también lo pueden hacer los parques industriales y también lo pueden hacer los complejos que si no son parques industriales como tal, tienen ciertas interconexiones porque dentro de un área geográfica corta, pues interactúan estos sistemas de recuperación de agua. Entonces, solo para poner un número, potencial, en México hay más de 360 parques industriales, ¿no? Y si eso lo expandimos en Latinoamérica, bueno, seguramente el número crece a más de 500, quizás más. Entonces, ¿cómo podríamos lograr con estos modelos y con estas tecnologías ir facilitando no solo la recirculación, sino el aprovechamiento de todo este potencial que hay en el recurso hídrico, que además necesitamos mantener y tener la seguridad para la producción? Ese es el primer caso. Entonces, la pregunta es, ¿y los chiquitos qué? Las empresas pequeñas qué? Bueno, también esta empresa tiene modelos a escala pequeña, ¿no? Donde tú puedes instalar una pequeña planta, como una especie de planta móvil, que te permite estar haciendo este reaprovechamiento, obviamente, en la escala de tu proceso. Entonces, con lo que quiero cerrar este primer caso es con la conclusión de que hay soluciones tecnológicas que combinadas con modelos de negocio, con modelos de inversión y financiamiento, podemos expandir rápidamente, ya sea en una industria, ¿no? de alta complejidad o en procesos productivos que quizás son mucho más sencillos, que no tienen las capacidades o los volúmenes tan grandes como los de una industria de muchísimos metros cuadrados, pero que también puede tener la posibilidad de instalar esto y de ir creando valor a partir de su operación. Entonces, ese es el primer caso, muy industrial, muy de parques, muy de industrias de la transformación. El segundo caso, la verdad me encantó, lo conocí el día de ayer, ¿no? En un evento donde estábamos trabajando con temas de construcción verde. Esta es una empresa colombiana de la región Costa Atlántica, de la ciudad de Barranquilla, donde pues son emprendedores, ¿no? Son personas de a pie que han decidido poner pues su talento, su conocimiento y sus recursos en iniciar una empresa que ya empieza a consolidarse, ya tiene varios años en el mercado y en lo que se enfocan es cómo transformamos esos residuos de la construcción y de demolición, ¿no? No solamente en triturado o no solamente en agregados para volver a hacer cemento o para volver a hacer concretos, ¿no? No es solamente un proceso de transformación en términos de trituración, que lo podríamos pensar un poco en la lógica del reciclaje, ¿no? Como el recuperar PET para hacer botellas, o sea, recuperar escombro para hacer cemento concreto. Aquí lo que se está haciendo es llevarlo al upcycling, al valor agregado, a maximizar las posibilidades de este material. Entonces, tiene tres ventanas de uso, ¿no?
La primera tiene que ver con elementos y productos de corte arquitectónico, es decir, mobiliario, innovador, acabados, primera línea con estos materiales. Tiene una segunda capa que tiene que ver con mobiliario urbano, es decir, cómo transformamos el espacio público, no solo en lo físico, no solo en poner una banca de otro material diferente a lo que era antes, sino cómo empiezas a crear espacios donde la comunidad interactúe distinto. En un lugar donde a lo mejor la gente no se juntaba, empezar a provocar este espacio de encuentro entre personas que conviven dentro de un entorno social, que eso además refuerza el tejido social de ese sector o de ese nuevo desarrollo urbanístico. Entonces, empiezan a combinar el talento, digamos, en lo tecnológico para crear o diseñar un producto durable, un producto eficiente y funcional, pero también con unos componentes que transformen el comportamiento y que vayan trayendo a la mesa a las personas a convivir o a tener una experiencia distinta. Entonces, ahí hay un componente también muy relevante, poner en el centro del diseño de ese producto. Creo que si vendieran ese triturado que transformaron en material reaprovechable en metro cúbico, lo estarían vendiendo en una décima parte de lo que están vendiendo hoy ese mismo volumen en forma de un mobiliario de altísimo valor agregado. Y el tercero tiene que ver con el interiorismo, entonces también aprovechar esos materiales en otra escala para otro tipo de públicos, donde empiezas a pasar de esta piedra, que técnicamente no sirve para mucho, a transformar tu espacio de vivienda, tu espacio de oficina, en un centro comercial, etcétera. Como empezar a entender qué otros elementos a partir de estos materiales se pueden crear para también transformar el confort de las personas dentro de un espacio. Entonces quería como destacar estos tres grandes elementos, primero porque es un emprendimiento, ¿no? Que nace de personas de a pie, como cualquiera de nosotros, no es una gran empresa invirtiendo millones de dólares, tiene un proceso muy bien estructurado porque ellos son quienes se encargan de recoger dentro de los proyectos de construcción todo este escombro, ya tienen muy sistematizado su proceso para hacer esta recuperación, esta selección de materiales, los materiales que no utilizan ellos, que no agregan valor, digamos, al diseño del producto, los canalizan hacia otros gestores o otras redes de aprovechamiento, como puede ser el hierro, como puede ser la madera, como puede ser el plástico, etcétera. Y con el material que ellos trabajan, porque son expertos, son ingenieros, etcétera, bueno, lo convierten en este tipo de mobiliario que al final va transformando espacios, va transformando la interacción de las personas y va transformando también la experiencia dentro de estos espacios a través del confort. El tercer caso, bueno, este es uno de los más referidos por el Ellen MacArthur Foundation en todos los eventos globales de economía circular, que es el modelo de Renature. Es un modelo liderado por un emprendedor brasileiro, Felipe Villela. Y este modelo es súper interesante porque es un modelo que está dedicado, primero, a crear agricultura regenerativa a través de las personas en campo, ¿no? De estos productores, algunos pequeños, otros no tan pequeños, pero que puedan ir migrando su forma de producir hacia una agricultura regenerativa y que esto se pueda volver también como una red de aprendizaje para que otros puedan ir acelerando este proceso. Sabemos que la agricultura es uno de los sectores más desafiantes, ¿no? En términos de sustentabilidad, porque el 70% del agua se consume hoy en el mundo está vinculada con los procesos agrícolas. Entonces, si el agua es nuestro recurso vital y más crítico en este momento, bueno, pues necesitamos más soluciones enfocadas a que este sector se vuelva mucho más eficiente y mucho menos intensivo con el uso de este recurso. Entonces, lo podemos ver un poco como en este círculo, en términos generales. ¿A qué le llaman ellos agricultura regenerativa? Pues lo primero es proteger el espacio de la deforestación y obviamente de la pérdida de biodiversidad, asegurar o darle más bien esta seguridad alimentaria a las personas que hoy no lo tienen. En el primer panel del día hablamos mucho de eso, ¿no? A través de los bancos de alimentos, etcétera. Un tercer componente que tiene que ver con cómo mejorar los suelos, el sitio donde se está sembrando, cómo hacer esta recuperación que hemos ido deteriorando con los monocultivos. Después, ¿cómo mejoramos la biodiversidad? Entonces, si tenemos espacios más sanos, si tenemos espacios más equilibrados y que no son monocultivos, pues vamos a tener otra vez como el florecimiento de esta biodiversidad
que cuando paramos la economía 9 meses por pandemia vimos en muchos lugares, ¿no? Entonces es también como un ejemplo claro de cómo podemos empezar a recuperar estos espacios de biodiversidad. Por otro lado, cómo reducimos gradualmente el uso intensivo de pesticidas, de fertilizantes, agroquímicos y demás, y empezamos a sustituirlos por estos nuevos materiales de base biológica, ¿no? O estas soluciones basadas en naturaleza que nos permiten asegurar los productos, pero también la calidad de los suelos y la calidad del entorno. Y hay otros 2 puntos más enfocados como al negocio, es decir, esto no es filantropía, esto no es solamente buena voluntad de cambiar el mundo, esto es ROI, ¿no? Esto es retorno a la inversión, esto es rentabilidad para quienes están hoy generando esa agricultura regenerativa. No estamos hablando de comunidades, estamos hablando de cooperativas, estamos hablando de pequeños productores que hoy empiezan a encontrar una mejor forma de vida a través de lo que históricamente han sabido hacer, que es cultivar. Y el último punto tiene que ver con el resultado natural. Si hacemos las cosas distintas, pues empezamos a obtener los resultados que necesitamos, ¿no? En términos de freno al cambio climático y obviamente poder hacer esta posibilidad de ser como este gran receptor de carbono de lo que otras industrias pues están generando y que difícilmente van a poder capturar. Del lado izquierdo les puse como la ficha de proyecto, porque así trabajan ellos, por proyecto, ¿no? Cada lugar es un proyecto, cada lugar es una inversión. Ellos en lo tecnológico acompañan el proceso, pero también desde la parte relacional consiguen los aliados y facilitan los caminos para que llegue el financiamiento, para que estas comunidades vayan haciendo esta adopción de modelos de agricultura regenerativa, de tecnología, de buenas prácticas, etcétera. Estos procesos son como en el mundo de la tecnología, son como estos sprints, ¿no? Entonces, cada proyecto es un sprint. Pueden ver ahí fechas, por ejemplo, de este año, donde están implementando el piloto y donde ya el próximo año terminarán esa inversión y soltarán el proyecto para que continúen los productores hacia adelante. Y como este tienen muchos proyectos. ¿Qué es muy relevante de esto? La manera como lo implementan. ¿Por qué? Porque es un sistema regenerativo, pero basado en indicadores. Entonces, indicadores que no solamente miden el retorno económico o el impacto en lo financiero, sino también dimensiones que todavía nos cuesta trabajo poner dentro del sistema de competitividad de los productos que ponemos en el mercado, como son los temas asociados a los derechos laborales, a los derechos humanos, a la calidad de vida de quienes están vinculados a ese proceso productivo, a la diversidad obviamente y a la inclusión, y a todos los temas medioambientales que se empiezan a ya volver, como en inglés dicen, ¿no? Como el must dentro de toda la trazabilidad de cualquier producto. Tienen también como un corte importante de cómo transformar la vulnerabilidad de comunidades, como en su caso puede ser muchas mujeres que hoy viven en una condición más vulnerable porque los esposos, los hijos se han ido de esos lugares, se han ido a otros sitios a buscar una mejor condición de empleo. ¿Cómo aprovechamos esa condición de vulnerabilidad como más bien un potencial para transformar el entorno, para que estas mujeres se vuelvan redes de productoras, operativistas y que además puedan asegurar el futuro de sus hijos y no se tengan que ir como lo hicieron a lo mejor los que ya son mayores? Y bueno, la gran pregunta, ¿esto es viable o no es viable? Bueno, cuando vemos un mapa lleno de puntos, cuando vemos un listado de países con proyectos, creo que esto es bastante relevante, ¿no? Entonces, ahí hay soluciones, ya hay formas como podemos abordar esto, ya hay tecnología asociada a recursos, al conocimiento técnico de especialistas, ¿no? Que empiezan a generar este impacto a través de ir conformando proyectos, ir organizando a la gente en el sitio para enseñarlos a que vayan implementando una agricultura que ojalá en el mediano plazo sea como lo que uno encuentre en el mercado de consumo, ¿no? Que sea más lo que encuentras que viene de origen regenerativo que lo que viene del business as usual, porque hoy es completamente al revés, ¿no? Hoy para conseguir un jitomate orgánico, probablemente te tienes que enfrentar a 10 jitomates que tienen agroquímicos y que nos están enfermando. Entonces, creo que esa es una reflexión profunda, inspiradora sin duda, para poder aspirar a una economía circular, real, incluyente. Como lo decía alguien hace rato, no recuerdo quién fue, Latinoamérica debería ser como un gran semillero de la economía circular, porque en nuestra región no se trata solamente de circularizar los recursos, se trata también de transformar la realidad y la desigualdad social
de millones de personas que a lo mejor en Europa no existen con ese nivel de vulnerabilidad. Entonces, ¿cómo también lo podemos aprovechar como un modelo de desarrollo económico que transforme nuestros países? Y bueno, y lo último, ¿en qué sectores trabaja una empresa como ReNation? Bueno, pues trabaja en la industria de los biocombustibles necesarios hoy, de la captura de carbono, de la cosmética, que la agricultura regenerativa puede ser de un jitomate para cocinarlo, como de una castaña para un producto cosmético. Es un negocio forestal, de conservación, de aseguramiento, ¿no? De preservación del entorno, de producción de comida y de aseguramiento también de este recurso para las personas, y obviamente que involucra muchísimos materiales que podrían incidir en un sector como el de moda que hablamos hace rato dentro de uno de los paneles y que ya sabemos, ¿no? De pe a pa cuáles son todos los desafíos que se tienen que resolver ahí. Entonces, para ir cerrando, bueno, ¿cómo vamos a acelerar esta transición hacia la economía circular, pensando en una Latinoamérica circular, pensando también en nuestra escala, ¿no? De comunidad o de organización, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer? Y reitero la pregunta, ¿no? Ahora con esta imagen, ¿cómo vamos a lograr que eso que vemos en la imagen se vuelva circular? Porque además eso va a ser cada vez más grande y cada vez va a ser más caótico si lo mantenemos dentro del mismo circuito lineal que tenemos hoy. Entonces, lo primero, métricas. Necesitamos establecer métricas, pero no indicadores al aire. Necesitamos decidir en qué queremos medirnos. No podemos medirnos en todo. Necesitamos poner temas ancla que nos digan si queremos tener una visual de largo plazo en ello. Entonces, a lo mejor estamos hablando de competitividad, desarrollo económico, temas ambientales, reducción de emisiones, empleo verde, etcétera. Tenemos que definir qué temáticas vamos a monitorear y qué indicadores nos van a decir que vamos bien. ¿En qué nivel? Y aquí quiero ser enfático porque a veces vemos la economía circular como que le toca a alguien más o hasta que no estén las regulaciones no podemos movernos, ¿no? Y creo que esto es por niveles. El primer nivel es el nivel nano, el nivel individual, lo que yo puedo hacer como ciudadano, como empresa o como mi producto dentro del portafolio de 20 que vendo, cómo ese producto en un principio puede empezar a volverse circular. En un segundo nivel, cómo ya como empresa que tengo un portafolio amplio de productos, que soy un gobierno local o que soy una sociedad, una asociación civil que tiene cierto tipo de actividades, ¿cómo puedo empezar a incidir en circularidad? ¿No? Y que no es solo culpa del plástico y que no es solo culpa del petróleo y que no es solo culpa de ciertos productos, sino que todos estamos involucrados a empezar a mejorar nuestra gestión y empezar a mejorar nuestros procesos de entrega de valor. En un tercer nivel, ¿cómo involucramos ahora sí a las ciudades, a las organizaciones de la academia, a los centros de investigación que están en esa ciudad, a las empresas que hacen parte de ese circuito económico, al consumidor, como mencionaba en el último panel, no me acuerdo si es Hugo, no, hay que involucrar al ciudadano, al consumidor final. Y cómo también lo podemos empezar a integrar en clústeres, en parques industriales, en circuitos de utilización de recursos, etcétera. Después tenemos que ir a un siguiente nivel, donde ahora sí, haber legisladores, haber gobernantes de nivel estatal, de nivel federal, de nivel nacional. ¿Qué políticas públicas se necesitan? ¿Cuáles nos van a ayudar a que todos enrutemos estos esfuerzos? ¿Qué esfuerzos financieros vamos a tener para poder realmente poner los recursos donde sí se necesitan y quitarlos de los subsidios donde ya no se necesitan? Entonces, ahí sí necesitamos escalar esta conversación con esos tomadores de decisiones. Como dijeron también hace un rato, en muchos casos ignoran este tipo de temáticas. Y nosotros somos quienes tenemos que ayudarlos a entender dónde se necesita esto. Y el último nivel, ¿cómo aportamos? ¿Cómo México, más Chile, más Brasil, más Uruguay, etcétera, nos volvemos esa Latinoamérica circular que le diga al mundo, mira, estamos aportando en esto. Nuestros compromisos de gases de efecto invernadero están en este nivel. Nuestra brecha de desigualdad social está cerrándose porque estamos mejorando las condiciones de vida de las comunidades. Estamos siendo más productivos porque ya no vendemos materia prima y maquila, ya vendemos valor agregado y vendemos conocimiento, etcétera. Entonces, esto es a lo que yo me dedico, ¿no? Es en lo que yo trabajo, como ir armonizando, ir articulando, ir creando estas conexiones estratégicas entre gobiernos, entre academia, entre este sector privado. Y bueno, creo que estas conversaciones son un poquito esos laboratorios de donde surgen esas ideas y donde surgen esas sinergias. Y bueno, pues con esto quería cerrar.
agradecer muchísimo por el espacio, por la colaboración. Estuve viendo todo el rato como la audiencia muy activa entre el chat, entre los niveles de participación. Sé que de aquí se van a detonar conversaciones, intercambios de algunas experiencias. Las redes sociales, como mencionaban también en uno de los foros, son fundamentales. Entonces, usémoslas, aprovechémoslas, compartamos por ahí. Y bueno, quedo a la orden. Y bueno, ha sido un placer poder ser parte de este esfuerzo conjunto. Y pues, así como hicimos esto, creo que podemos hacer muchísimas cosas más. Te devuelvo la palabra. Muchísimas gracias, Mauricio. Y pues con esto prácticamente estamos a punto de cerrar. No se vaya, por favor, porque nos falta nuestra foto grupal. Me gustaría que hagamos una recapitulación. Yo creo que le tocó el trabajo más difícil. Han salido ideas, reflexiones, recursos, sugerencias, recomendaciones a lo largo de todas las intervenciones. Y pues esperamos que hayan tomado nota, pero pues quisimos cerrar con broche de oro y para esto nos acompaña Luli Pesqueira de WWF México y la Alianza para la Acción Climática para cerrar este foro con broche de oro. Muchísimas gracias, Daniela, Mauricio, y hola a todos, y muchas gracias por esta mañana tan rica, con tantas perspectivas de tantos países, de tantos sectores. Creo que aunque a veces se vuelve pesado estar sentados tanto tiempo, creo que es un privilegio que desde no movernos de nuestros lugares podemos escuchar a tantas personas y como que absorber tanta información en un espacio tan chiquito, ¿no? Entonces, tengo dos mensajes de cierre. Primero me gustaría hacer un recorrido brevemente por todos los paneles y ponencias por las que pasamos hoy. Tomé nota de algunas de las cosas que hicieron más sentido para mí, que encontré más novedosas y que creo que son los mensajes que nos trataron de dar todos nuestros ponentes para aquellos que llegaron después o que no tuvieron oportunidad de escuchar todo. Creo que es muy importante, ¿no? La inauguración que tuvimos, las primeras palabras, donde nos invitabas, Daniela, a hacer un cambio de mentalidad, ¿no? Y hasta tomar la perspectiva de economía circular como una forma de vida, como un nuevo paradigma para organizar nuestra economía y no solo una moda, sino verlo como el proceso que es, que requiere un cambio profundo de cómo organizamos nuestro sistema económico, de cómo nos comportamos como usuarios, cómo nos comportamos como profesionales en este entorno. Y creo que eso abrió y nos dejó como en un estado mucho más atento para poder absorber todas las experiencias y los ejemplos que nos compartieron en los siguientes paneles. Del panel de alimentos me resalto las ideas de cómo cambiar el modelo lineal de producción, de economía en el que vivimos, cómo aprovechar el uso de la tecnología, la inteligencia artificial, la digitalización, todo lo que ya existe, pero justamente para optimizar el sector, para poder conectar estos últimos puntos que nos enseñaba Mauricio, ¿no? De cómo conectamos desde el nivel nano con el productor y el usuario hasta el nivel meta de todo el sistema y los mercados globales, ¿no? Eso ya se puede hacer gracias a la tecnología, pero requiere definitivamente una reorganización de todo nuestro sistema alimentario y de consumo. En el tercer panel sobre la industria textil y de la moda, creo que fue súper interesante tener también estas diferentes perspectivas de marcas globales como C&A y luego iniciativas, ¿no?, más pequeñas que trabajan a nivel más de nicho, o por ejemplo la Cámara de la Industria de la Moda, el Acuerdo de Producción Limpia de Chile, y cómo empezar a hacer nuevas organizaciones gremiales, pero en estos temas, ¿no? Creo que siempre el poder de la acción colectiva siempre ha estado presente y por eso las asociaciones, las cámaras industriales existen desde hace mucho tiempo, y creo que una de las oportunidades que tenemos es justamente empezar a crear
nuevas asociaciones gremiales, nuevas asociaciones colectivas, pero con este paradigma y que de alguna manera vayamos captando, ¿no?, a los de la vieja guardia para traerlos hacia estas nuevas visiones. En el cuarto panel sobre el tema de la comunicación, creo que este es simplemente este esfuerzo que hacemos hoy es un buen ejemplo, ¿no? De cómo tenemos que comunicar más, comunicar mejor, cómo llevar estos conceptos a los consumidores. Creo que a través de todos los paneles se vio que es uno de los retos más grandes, ¿no? Los que estamos aquí nos empezamos a meter en estas cosas, pues ya vamos conociendo, pero ¿cómo hacemos que esto le importe a los consumidores? ¿Cómo hacemos que esto le importe a los legisladores? Que lo entiendan hasta cierto grado y cómo nosotros somos mejor comunicando, ¿no? No todo el mundo va a tener la misma pasión que tenemos que tener nosotros, y así como a todos nos han enseñado que tenemos que poder hacer un pitch en un elevador, ¿no?, de 1 minuto, pues también tenemos que ser súper hábiles en comunicar estas nuevas formas, en hacerlo atractivo, pero también en permear una cultura de transparencia y de apertura, ¿no? Para también en las empresas preguntaban que eso es, o notaban que eso es uno de los retos más difíciles que tenemos. Y bueno, es un área que tenemos que seguir machacando, ¿no? Últimas 2 cositas. En el de servicios públicos, creo que también otro de los grandes retos que quedó evidenciado es la falta de capacidad técnica, de entendimiento, de muchas veces los servidores públicos pues no pueden ser expertos en todo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos estar más cerca de ellos y cómo podemos darles esta sensibilidad para abrirse y trabajar con la sociedad civil, con las universidades, con los colectivos, con las empresas, para poder hacer mejor su trabajo desde la trinchera pública? Y el último, estos niveles que nos presentó Mauricio y que me encanta, ¿no? Como ese caracol que se veía y que nos hace pensar en también cómo todo está conectado. Y creo que a veces puede ser un poco intimidante ver esas imágenes y pensar que tenemos que influir en todo, pero yo creo que también algo que podemos hacer para fortalecer nuestra posición es identificar cuál es nuestro nicho. No todos podemos estar en todo, no todos vamos a hacer de todo, no todos sabemos de todo, ¿no? Y el punto es que esto es como todos los sistemas, se va conectando y autoorganizando. Y creo que en la medida en que cada uno de nosotros sepamos bien cuál es nuestro nicho, cuál es nuestra contribución, nos aseguramos también de estar en lo que tenemos que estar, siempre pendientes de quién está a nuestro alrededor, ¿no? Y siempre conectados con lo demás. Pero creo que es importante cuando vemos los retos de este tamaño, no tratar de abarcarlos todos, porque si no también nos podemos sentir un poco intimidados, frustrados, que no logramos los cambios tan rápido que queremos, tan profundos como los queremos. Entonces, creo que ese es también para blindarnos, ¿no? Y seguir en esta lucha que es de largo alcance. Y bueno, mi último mensaje, yo creo que ligado con esta reflexión anterior, es justamente el poder de la acción colectiva, ¿no? Y el poder de trabajar juntos, el poder de querer transformar o de transformar y trabajar con sectores completos, con regiones, que nos hace poder justamente abarcar más, ¿no?, de lo que podríamos hacer solos, desde nuestro lugar específico. Entonces, pues muchísimas gracias a todos, gracias por haber estado aquí con nosotros, por mis compañeros coorganizadores de la Earth and Life University, de la Red Nacional de Gestión en Residuos y a Mauricio, y esperamos que no sea la última vez que nos vemos y que sigamos con este diálogo. Un aplauso virtual, por favor, si podemos ahí poner un aplauso con un botoncito de reacciones. Muchísimas gracias, Luli. Me gustaría también por acá agradecer a las personas que tal vez no salen en cámaras, pero han hecho esto posible, del equipo de la Earth and Life, a Sabina, que la verdad estuvo ahí en todo contacto, muchísimas gracias, a Rocío con todo el tema de los diseños, a Mariel,
de WWF, que también estuvo ahí detrás de todos. Y bueno, Reinaldo, Mauricio, que estuvieron ahí empujando con el tema de la agenda, de organizar algo de gran valor, y pues esperamos que esto lo hayan disfrutado. Muchas felicidades por mantenerse conectados. Logramos más de 350 personas registradas y estuvimos activas en promedio 100 personas. Esperamos que hayan surgido nuevas reflexiones, que se hayan encendido nuevas ideas y sobre todo que nos quedemos, como bien dijo Luli, ¿no? Masticar y digerir todo lo que aprendimos hoy para ponerlo en práctica.